Dice, buenos días, soy Rafa Villalobos de Costa Rica, apoyo la Pastoral Social Cáritas de la Arquidiócesis. Saludos, Rafa, un gusto, gracias por conectarse. Saludos desde la Amazonía ecuatoriana, a Marcos Mancero. Gracias, Marcos, por conectarte. Saludos a todos los hermanos amazónicos. Rosa Torres, buenos días, Rosa. ¿Desde dónde nos estás escribiendo? Marcos Mancero del Vicariato de Puyo en Ecuador también, un saludo muy especial hasta allá. Qué gusto de verdad ver las diferentes realidades desde donde nos estamos conectando, también las diferentes instituciones que están aquí representadas, el servicio y la experiencia que cada uno de los que está participando pues representa. De verdad que esto es una riqueza. Tenemos unos panelistas de lujo, pero también un público de lujo que realmente hace que este espacio sea sumamente enriquecedor. Saludos a Rosa Torres desde Argentina, a Lucy Santa Cruz desde Perú. Saludos también Mariana Barquero, claro, conocida y compañera del trabajo, representante del programa de bandera azul ecológica en Costa Rica. Saludos Mariana, gracias por conectarte. Saludos también desde Ecuador, envía José Rosales. Perdón, desde Ecuador, no, desde El Salvador. Feliz día del Salvador del mundo, que fue ayer también para todos los salvadoreños. Mane López, de Cáritas Chile. Bendiciones, saludos. Hay varios hermanos de Cáritas, me alegra eso. Saludos a todos los hermanos. Y gracias por la labor que realizan, particularmente en estos tiempos que están siendo tan complicados en los diferentes países y sabemos que nuestra iglesia tiene su brazo social fuerte en ustedes y en cada una también de las demás personas e instituciones que muchos de los que están conectados representan. Vamos a dar inicio así a nuestra mesa virtual del día de hoy, construyendo una agenda Laudato Si más allá de la pandemia. Muy bienvenidos a todos y cedo la palabra al señor Andrés Barba Vargas, secretario general de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL. Muchas gracias, Ariana. Un saludo muy especial, con mucho cariño a todos nuestros amigos que nos observan, que nos ven desde todos los lugares muy bonitos, muy lindos de América Latina, y muy en particular a todos nuestros amigos de la Universidad Católica de Costa Rica, que con mucho afán, mucha dedicación, han puesto pues para poner en marcha esta mesa virtual, una nueva mesa virtual en la que hacemos alianza con la UDUCAL y también, por cierto, con nuestra asociación hermana, nuestra asociación madre, la Federación Internacional de Universidades Católicas, la FIUC, así como con el Movimiento Mundial por el Clima. Todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta iniciativa. Como lo comentaba Ariana, yo soy el secretario general de la Organización de Universidades Católicas de América Latina, el brazo regional en Latinoamérica de la FIUC. Es una asociación que integra a 111 universidades católicas o de inspiración católica en nuestra región, y pues eso nos da el enorme privilegio de
contar con tantísima gente, tantísimos talentos, la unión y el compañerismo de tantísima gente y tantos talentos reunidos en una misma organización, en una geografía vasta, muy, muy amplia, con acentos, con cariños, con formas de ver la vida de manera muy, muy plena también, muy complementaria y una zona que está llena de aprendizajes, muchas cosas que aprender de un lado y del otro, del Atlántico al Pacífico, en esta muy, muy querida América Latina. Eh, y bueno, pues dar la bienvenida a esta mesa virtual que le han titulado nuestros amigos en Costa Rica de una manera que a mí en lo personal me ha gustado mucho, construyendo una agenda Laudato Si más allá de la pandemia. ¿Y por qué digo que me ha gustado mucho? Bueno, en estos momentos es muy normal, muy común que muchos de nosotros estemos tal vez angustiados, con un nivel de esperanza muy bajo. Si fuera un índice como de volumen y tenemos el indicador así, entonces tal vez estemos más o menos en este nivel, viendo las adversidades a las que nos estamos enfrentando, tanto las económicas, que son muy serias, las de salud, por supuesto, y si tenemos la situación de que alguno de nuestros seres queridos o nosotros mismos hemos atravesado alguna situación con esta pandemia delicada, pues seguramente nuestra confianza ha venido menguando un poco. Y el título que ellos han elegido para esa mesa virtual creo que da en el clavo. Es cómo construir el mundo después de que pase esta pandemia, porque habrá un mundo después de toda esta situación que estamos atravesando. Y eso nos debe poner a pensar en el mañana también, no solamente ocuparnos del presente, que es muy importante, hacerlo con responsabilidad, con solidaridad, con subsidiariedad, desde luego, pero también ocuparnos en el mundo que queremos construir para el futuro. Y eso es parte también de abonar lo que nos toca a los cristianos, a los católicos en particular, abonar esperanza, esperanza por el mundo que viene, por el mundo que vendrá también después de esta situación, de esta crisis mundial que en pocas ocasiones la humanidad ha vivido, no digo que nunca, ya lo hemos vivido en otras ocasiones, pero en estos momentos nos toca a nosotros afrontar esa situación. Y me inspiró mucho leer este título con una homilía que a mí me ha gustado mucho, que le escuché a nuestro arzobispo aquí en Guadalajara, en México, el cardenal Francisco Robles, cuando en algún momento, en alguna misa dominical, nos decía a todos quienes habitamos en esta ciudad que, bueno, pues sí, que él observaba mucha preocupación, mucha gente ocupada en atender las labores de la pandemia, en protegernos, en limpiarnos 37 veces las manos con jabón y con líquido antibacterial y en cuidar las ventanas que estén abiertas y aireándose nuestros hogares, etcétera. Muchas cosas así. Y decía él, qué bueno que estemos haciendo todo esto. Pero pongámonos a pensar un momento, eh, ¿para qué queremos seguir viviendo? O sea, ¿por qué queremos seguir aquí? ¿No? A mí esa frase y esa pregunta que nos hacía el cardenal arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, me interpeló mucho. Creo que a mucha gente le sucedió lo mismo. Yo en mi interior me puse a pensar, bueno, yo quiero vivir desde luego por mis hijos. Tengo 3 hijos pequeños en edad de jardín de niños o de kinder, no sé cada quien cómo le diga, y quiero mostrarles el mundo, quiero llevarlos a pasear por mi patria, que es muy linda, llevarlos a las playas del Caribe y del Pacífico y ver las ciudades y los pueblos pequeños, quiero mostrarles a Cristo, quiero hacer tantas cosas con ellos, quiero también tener una vida de amor con mi mujer, tengo muchas cosas que hacer también en mi trabajo. Quiero aprovechar este tiempo para que la Auducal, que es este instrumento valiosísimo que Dios ha puesto una parte de ella en mis manos como secretario general y en tantos otros compañeros, sirva de este lugar de encuentro para dialogar, para inspirarnos, para salir del pasmo, del miedo en el que muchos de mis compañeros y amigos en América Latina a veces nos encontramos, para encontrar lo que otros hacen y ver el mundo con esperanza de que podemos hacer cosas. Eh, y creo que esto es el mundo que debemos de empezar a visualizar. No quiero ponerme desde luego como ejemplo, solo trato de poner este caso como una situación que vive un hombre en una parte del mundo, en mi caso en México, en Guadalajara,
para ver cómo vamos a afrontar el mundo que vendrá después de esta pandemia. Y me inspira mucho esta encíclica de nuestro Santo Padre Francisco, que para gracia nuestra y nuestra bendición, pues es de nuestra región, que entiende muy bien lo que vivimos aquí. Seguramente en estos años de papado, pues también ya entiende bastante y en sus años de experiencia otras partes del mundo, pero es esta situación que describe o esta situación mundial que describe él en esta encíclica nos interpela a todos. Hay algunos apartados que yo busqué de mis lecturas de la encíclica que me gustaría traer a la memoria en este breve tiempo para hacer un mensaje inicial. Decía él en el apartado 5, el auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural. Y dice también, sin Dios no hay límite a la ambición y al derroche. Estamos viviendo una situación de antropocentrismo exagerado, siento yo, esa es opinión personal. Y en una confianza, dice el Santo Padre, una confianza irracional en el progreso y la capacidad humana. No está mal confiar en nosotros, los hombres, pero no está completa esa confianza si no nos acercamos a Dios, a la verdad. Y si no vemos el mundo de forma integral, que nosotros, los hombres, las mujeres, por supuesto, somos parte de esa naturaleza a la que nos interpela el Santo Padre a proteger, a cuidar, a resguardar en Laudato Si. Y desde luego no es una lucha solamente de nosotros, los creyentes, es una lucha de todos. ¿Por qué? Por cambiar los paradigmas, por pensar, por cambiar paradigmas, pero también para hacer silencio y para escucharnos a nosotros mismos. Fue lo que provocó en mí, al menos, estas palabras de nuestro cardenal arzobispo aquí en Guadalajara cuando nos decía, ¿y tú para qué quieres vivir? Qué bueno que te laves las manos, qué bueno que te guardes en casa, pero ¿para qué quieres vivir? ¿Qué quieres hacer después de la pandemia? Y entonces viene el silencio de uno mismo para pensar. Eh, hoy, como bien dice el Padre, el Santo Padre en Laudato Si, la acumulación de datos y de información es tal que apaga la sabiduría. Lo dice en el apartado 47. Sí es verdad, tenemos mucho ruido, muchos ruidos, muchas opiniones por aquí, por allá, y tal vez nos hace falta hacer una pausa, hacer un momento de silencio amplio, breve, como a cada quien le funcione, hacer una escucha interior, que finalmente es la escucha a Dios nuestro Señor, y tratar de ver de esa escucha qué ideas nos vienen a la cabeza, qué inspiración nos llega del Espíritu Santo para poner las manos a la obra. Regresar a la noción integral del desarrollo. El hombre y la naturaleza son parte de una misma cosa y tenemos que hacerlo sostenible para el futuro. Y la economía, desde luego, no es un paradigma inamovible, debe de ser algo que está al servicio de los hombres y no al revés. Ya lo decía el Evangelio, el sábado está hecho para el hombre y no al revés. La economía está hecha para nosotros. Tenemos que acomodarla de manera que sea para todos, para bien de todos, no de unos cuantos. Qué bueno que los más listos, los que tienen talentos más desarrollados, saquen la mayor ventaja, pero no es una ventaja solo para ellos, es para lograr hacer un mayor bien a todos, un bien común con mayor potencia e impacto. Y entonces, bueno, pues concluyo esta muy breve reflexión para dar paso a lo que es más valioso de esta mesa virtual, que es escuchar a nuestros ponentes, desde luego, haciendo alusión también al Santo Padre Emérito, ahora Benedicto XVI, cuando nos llama a ser solidarios. Eh, eh, y cuando hay una oportunidad más grande de ser solidarios que ahora mismo en la pandemia, en esta situación tan trágica que vivimos. Ayer, perdón, se dio a conocer aquí en México, solamente un país de los más de 190 que hay en el mundo, en un solo país tuvimos la muy lamentable situación de llegar a más de 50,000 personas fallecidas por esta pandemia, solo por esta pandemia. Entonces, y estamos ya en tercer lugar mundial después de nuestros hermanos en los Estados Unidos, en Brasil, a nivel mundial que vivimos en esta situación trágica y así cada uno de nuestros países. Entonces, la solidaridad, dice el Santo Padre Emérito Benedicto XVI, es en primer lugar que todos
se sientan responsables de todos. La responsabilidad no solamente está en el Estado y en las organizaciones, desde luego en las universidades, que tanta credibilidad social tenemos, gracias a Dios todavía, sino en nosotros, en las personas, en los hombres, las mujeres, las personas de a pie, que vamos por la calle y que tenemos una familia y que tenemos padres que cuidar, que tenemos abuelos, hijos, etcétera. Tanta responsabilidad que asumir en lo individual para el bien colectivo. Entonces, con esa reflexión quisiera yo felicitar a nuestros amigos, hermanos de Costa Rica por traer a la ODUCAL este momento de esperanza, de hablar de lo que vendrá después, de cómo nosotros tenemos una labor que cumplir, cómo con solidaridad, con responsabilidad podemos lograr construir una parte de un mundo mejor. Felicidades a ellos. Me alegra mucho que la UDUCAL pueda disponer de sus recursos para hacer su mensaje y este momento que ellos han creado, seguramente inspirados en el Espíritu Santo, más grande, que lo escuchen en toda América Latina, que su trabajo sea una plataforma que a todos nos interpele y nos haga generar estos momentos de silencio para generar respuestas y acción, sobre todo. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Y Ariana, Padre Alexis, Doctor Fernando Sánchez, felicidades. Muchísimas gracias, Andrés, por esas palabras tan inspiradoras para comenzar este panel. Y sin más, quisiera presentarles a nuestro primer panelista. Él es el máster Jaime García González, quien nos hablará sobre, o nos hará una lectura de la crisis global desde el Índice de Ecología Integral Humanista. Y es una persona ideal para hacer esto precisamente porque es investigador especializado del Índice de Ecología Integral Humanista del Observatorio Laudato Si. Jaime trabaja como director de proyectos de progreso social para América Latina en INCAE Business School e investigador senior del Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible de INCAE Business School. Él además es economista y tiene una maestría en investigación política, social y otra en población y desarrollo. Ha liderado la medición del índice de progreso social en 772 municipios del Amazonas brasileño, en 10 ciudades colombianas, en 81 cantones de Costa Rica a nivel comunitario, en Nicaragua, Costa Rica y Brasil, y recientemente en 25 centros turísticos de Costa Rica. Muy bienvenido, Jaime, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes desde Costa Rica, pero soy mexicano. Tenemos trabajos y proyectos en toda la región y claramente estamos preocupados por el contexto en el que nos encontramos. Hoy, perdón, Jaime, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes encender tu cámara aunque estés compartiendo la pantalla? Claro que sí. Gracias. Y de hecho me van a ver con mascarilla en esta nueva normalidad. Hoy tuvimos que estar aquí en el campus de INCAE Business School y los protocolos son de usar mascarilla, incluso estando en lugares relativamente abiertos, pero es parte de cómo ha cambiado nuestra vida en torno a esta crisis en la que nos encontramos. Si nosotros vemos los riesgos globales en este ejercicio que hace el Foro Económico Mundial cada año, lo que vamos a encontrar es que antes del COVID-19, casi todos los expertos, es una encuesta que se hace a 220 expertos a nivel mundial, casi todos los expertos desde el 2017 hasta el 2020 venían viendo que el principal riesgo de la humanidad era la parte ambiental. Si se fijan, pasamos del 2007, 2008, con cuadritos azules, que son riesgos económicos, nos movimos hacia riesgos tecnológicos, en una menor medida, los morados, a riesgos ecológicos, ambientales, estos cuadros verdes. Entonces, nosotros estábamos, en general, todos los expertos pensando ya en esta gran crisis que tenemos encima, que es la crisis ambiental. Ahora, en ese momento surge el COVID-19, esta pandemia, que no es nueva en el siglo XXI, ya hemos tenido otros riesgos epidemiológicos. Por ejemplo, por supuesto, la pandemia de influenza H1N1, que en México pegó bastante fuerte,
en términos de expansión, pero tenemos otras epidemias como la fiebre amarilla en Brasil, en África Central. Tenemos también problemas de ébola en África subsahariana, la H5N1, la del SARS, la del cólera. Y si se fijan, son todos del siglo XXI, es decir, los riesgos epidemiológicos ahí están y ahí han estado. Si vemos el número de muertos, 11.300 muertos de ébola, 200.000 de influenza H1N1, 850 de MERS-CoV, 770 de SARS. Hoy llevamos 710.136 muertos de COVID-19 en 8 meses. Esta es la cifra del día de ayer. Y es que esta enfermedad puede llegar a ser hasta 6.8 veces más mortal que la gripe común. El riesgo principal es que no hemos desarrollado inmunidad. La mortalidad cambia según la edad y salud de las poblaciones. Sabemos también que se contagia más rápido que la gripe común. Su número reproductivo es de entre 2 y 3, mientras la gripe es de 1.3 personas en promedio. Esto ha crecido también mucho más rápido en sus primeros 30 días que si lo comparamos con el H1N1, casi 3 veces más rápido que H1N1 y mucho más rápido que el SARS. ¿Y qué más sabemos? Bueno, lo que hemos aprendido es realmente a entender que es una crisis global, que las crisis globales sí son globales. ¿En qué sentido? Recordemos el 3 de enero, un país, 17 contagiados en China. Esos son los primeros datos oficiales que publicó la Universidad Johns Hopkins. Y a partir de ahí hemos seguido el rastro de esto. 3 de febrero, un mes después, 25 países, 23.900 contagiados. 3 de marzo, 74 países, 95.131 contagiados. 25 de marzo, ya 181 países, 395.647 contagiados. Y cuando uno ve este patrón, tiene que ver también este patrón. El hecho de que hoy rápidamente este virus llegue a Europa, llegue a América, se da porque estamos interconectados. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tan fácil el acceso para movernos de un lugar a otro. Tan fácil el acceso también para saber qué pasa de un lugar a otro. Esa gráfica, ese mapa que estamos viendo ahí, son las líneas de avión, las conexiones que hay de vuelos, y vemos, y no es casualidad, que lo que surgió en China rápidamente pegó en Europa y después saltó a América, sobre todo a las partes de mayor densidad de vuelos. Al 15 de abril ya teníamos 185 países, más de 2 millones de contagiados. El 6 de mayo, 185 países todavía, ya casi 3.700.000 contagiados. El 6 de agosto, 188 países, 18.897.857 contagiados. Así es como se ha dispersado esto. Y por desgracia, en nuestra región fue aumentando también su participación en el número de contagios. A tal grado que en el continente americano se hizo el nuevo epicentro de la pandemia, Estados Unidos aportando una gran cantidad de contagiados, pero también el resto de América Latina. Vemos que algo que empezó como un problema asiático se fue transformando en un problema global, europeo, pero después en la parte del nuevo continente es donde más se ha ensañado. No es sorpresa tampoco, y como bien lo decían al principio, tenemos entre los peores lugares en términos de contagios diarios hoy por hoy a Brasil, México, aparece ahí Chile, aunque viene descendiendo, Bolivia que va creciendo, Costa Rica va creciendo, vemos a un Ecuador que en su momento también estuvo entre una zona crítica y se ha estabilizado, pero no ha bajado. Alemania viene por una segunda subida, lo mismo que Italia. Corea del Sur se ha estabilizado ahí. Paraguay lo ha hecho muy bien, pero no termina por descender. El Salvador viene creciendo, Colombia viene creciendo. Y puse ahí a Nueva Zelanda como un ejemplo de hacia dónde tendríamos que estar para tener cierto nivel de normalidad. Si vemos los casos acumulados, esta sería la lista y pongo a Estados Unidos como un referente de cómo se están haciendo malas cosas, pero seguido por Brasil, por número de casos, obviamente, son países con mucha población, y después el resto de América Latina, seguido por México, Perú, Chile, Colombia y Argentina. Si lo vemos por el número de muertes, número trágico, obviamente también Estados Unidos, Brasil, México, Perú, Colombia y Chile son los que más han puesto números en esta trágica lista. Así es como está la situación, así rápido se ha movido. ¿Qué más sabemos? Bueno, ya sabemos que las crisis son globales, pero también sabemos que las crisis globales son sistémicas.
porque el virus no tiene un efecto lineal. Lo que empezó como un problema de salud, en donde todos nos aprendimos que hay que aplanar la curva, hemos aprendido que tenemos que dejar de estar juntos, dejar de abrazarnos, cambiar nuestros hábitos, si se puede hacer teletrabajo, hacer teletrabajo, para poder darle tiempo a la capacidad del sistema de salud de poder atender la pandemia y disminuir la mortalidad. Aplanar la curva lo hemos aprendido muy bien. Ahí sabemos que hay que lavarse las manos, que hay que reportar nuestros síntomas, que hay que quedarse en casa lo más posible, que hay que tener un cuidado de nuestra temperatura, y en algunos lugares se ha aplicado hasta toque de queda. Ahora, eso lo hemos hecho relativamente bien en algunos países, en otros todavía no. Sin embargo, se ha enfocado mucho en la salud. El problema es que ya hemos tenido no solo afectaciones en lo sanitario, sino también en lo productivo, también en lo financiero, en la infraestructura. Nos mandaron a hacer trabajo en casa, pero la infraestructura no está diseñada para el mayor experimento de la historia de trabajo en casa. Hay muchas veces que la saturación se da en las redes y se caen las conexiones. Se ha puesto mucha presión en los gobiernos que están dejando de recaudar impuestos, pero que tienen más gastos que atender para atender la parte económica, la parte social, la parte de salud. Hay también una presión excesiva sobre los recursos. Hay un riesgo en la producción agrícola también por falta de trabajadores. Y por supuesto, cada uno de estos problemas va alimentando al otro problema. No están aislados, están juntos. Y además se hacen más complicados conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, si hay problemas financieros, es más seguro que vaya a haber más quiebras. Quiebras de empresas, quiebras de hogares, quiebras de países. Si hay sectores, fábricas que no están produciendo, también hay sectores que están parados. Pensemos en el turismo, pensemos en las aerolíneas. Pensemos en una crisis de salud que se ha vuelto una crisis de educación. ¿Cuántos jóvenes, niños, hoy en América Latina no están recibiendo educación porque los sistemas educativos están parados? Porque existe una brecha digital, porque no tenemos las condiciones para garantizar su salud y que continúe la educación en sus vidas. Eso va a tener un costo a mediano y largo plazo. Hay, por supuesto, presiones psicológicas, hay presiones sobre las instituciones, sobre el contrato social, que van a afectar la gobernabilidad de los países. Si lo vemos en términos de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que encontramos es que el virus ha ido afectando el cumplimiento de cada uno de estos objetivos. Prácticamente todos, hoy incluso hasta vida submarina, aunque vida de ecosistemas terrestres, parece que ha tenido un alivio. Hay efectos positivos, hay efectos negativos. Tenemos que ver al final cuáles fueron los que prevalecieron. Lo que es cierto es que va a haber una pérdida de ingresos y empleos, que va a aumentar la pobreza, disrupción de buena alimentación y seguridad alimentaria, va a haber un impacto directo sobre la salud. ¿Cuántas personas que tienen, por ejemplo, cáncer, diabetes, no se pueden atender en los hospitales de forma normal porque los hospitales y sistemas de salud están volcados al COVID-19? ¿Cuántas operaciones se han tenido que retrasar? Ya hablábamos de la disrupción del sistema educativo, pero por supuesto va a aumentar el riesgo en salud, aumento de violencia doméstica, eso lo hemos visto. Va a haber problemas de pago para pagar el agua, enormes desigualdades en acceso a agua potable, problemas de pago energético, en electricidad, en gas. Va a haber, por supuesto, que haya inversión, las desigualdades se van a magnificar, los sistemas de transporte de las ciudades, las viviendas populares van a tener más presiones, se pierde un sentido de prioridad en el clima, eso lo vamos a hablar al final, y por supuesto se pone en riesgo la paz social, la estabilidad del contrato social, la gobernabilidad a medida que aumentan más grupos que están perdiendo. En ese aspecto, ¿cómo abordar una crisis sistémica? Bueno, obviamente tenemos una emergencia y este es el modelo de atención de riesgos de Naciones Unidas para hacerlo de una forma sostenible. Hay que reducir la mortalidad, hay que reducir a los afectados, pero también hay que reducir las pérdidas económicas. Hay que recuperar la infraestructura, hay que recuperar los servicios públicos y hay que hacerlo a través de cooperación, información, estrategias específicas al contexto y, por supuesto, haciendo una evaluación de lo que estamos haciendo. Porque ya no es solo un problema de salud o desastres naturales. Ese es un problema sistémico que atenta contra nuestro bienestar colectivo. Necesitamos una respuesta que vaya más allá del ingreso, porque no por tener más dinero vamos a tener mejores soluciones, no por tener más dinero vamos a tener mejor salud. Y aquí estoy poniendo un ejemplo. Si nosotros revisamos las muertes por COVID-19 por 100,000 habitantes,
todavía encontramos que los países ricos siguen siendo los que no han podido disminuir esta afectación. Y es un problema que cuando nos llega a nosotros, como nos está llegando, también vamos a empezar a subir en esa lista, porque esto desborda la capacidad no solo económica y de infraestructura de los países. Hace falta algo más para poder enfrentar este tipo de afectaciones. Tenemos el caso de Irlanda y Noruega, mismo nivel de ingreso, pero tienen un diferente comportamiento en muertes. Alemania y Suecia también tuvieron estrategias diferenciadas. Sabemos que Suecia fue un caso en el que no se quiso hacer un cierre duro, sino que se dejó abierto para conseguir inmunidad de rebaño, a diferencia de Alemania, y sin embargo, hubo claramente mucho más muertes en Suecia en términos relativos. Vamos a encontrar también países como Guatemala y El Salvador, que están teniendo también resultados diferenciados, a pesar de que tienen el mismo nivel de ingreso. Y bueno, eso nos hace pensar otra vez que aunque el virus es el mismo, los países no. El contexto local importa. Y por contexto local me refiero a corrupción, populismo, división social, deuda pública, discriminación, pero incluso también el clima. Todos esos son puntos de presión que cuando llega una crisis como el COVID-19 me pueden quebrar el sistema. ¿Qué significa un quiebra del sistema? Protestas, disturbios, saqueos, guerra, migraciones y movilizaciones, inseguridad alimentaria o sanitaria, inestabilidad política, quiebras de empresas o gobiernos. Ante ese panorama, ¿cómo entender y atender lo que está pasando? Y aquí es importante recordar este extracto de Laudato Si, en donde dice, si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, incluida la religiosa con su propio lenguaje. Estamos en una crisis multisistémica y necesitamos también un abordaje multisistémico como el que nos está llamando a tener en cuenta su santidad en Laudato Si. Y también recordar esto, el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. Y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta. Vamos a ver. Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre. Y no solo las agresiones ambientales, también las agresiones epidemiológicas. No vamos todos en el mismo barco, vamos todos en el mismo río a la misma dirección, pero algunos van en una balsa, algunos van en un yate, otros van en un salvavidas. Y eso es como lo tenemos que entender. Y para entenderlo mejor, nosotros proponemos usar datos. Y aquí utilizamos para ejemplificar esta frase de premios Nobel de Economía como Stiglitz, Sen y el economista francés Jean-Paul Fitoussi, donde si usamos malas mediciones impulsaremos las prioridades equivocadas. Ya sabemos que el ingreso no lo es todo, pero no necesariamente también el número de muertos lo es todo. Tenemos que ver este problema de forma integral. Y en ese sentido, por eso tenemos el índice de ecología integral humanista, que me ayuda a comprender estas relaciones entre el bien común, el cuidado de la casa común, estas relaciones más complejas del sistema en el que vivimos, entendiendo el bienestar colectivo, como por ejemplo las necesidades humanas básicas, nutrición, vivienda, seguridad, agua, fundamentos del bienestar como educación, acceso a información y comunicaciones, salud y bienestar, un ambiente de oportunidades, libertad, tolerancia, democracia, pero también qué tan eficiente es mi país para lograr transformar el bienestar material en bienestar colectivo. No todos los países son iguales. Por el lado del cuidado de la casa común, bueno, el desempeño ambiental. ¿Cuál es el impacto del ambiente en la salud humana y calidad del aire? La vitalidad del ecosistema. ¿Qué recursos tengo en términos de que sean sostenibles? El manejo de los bosques, el manejo de las pesquerías, el hábitat, la agenda de clima y energía. Y por supuesto, ¿qué relación tengo en términos de mi biocapacidad y huella ecológica? Con este marco de referencia, inspirado en Laudato Si, utilizando los datos, lo que encontramos es un mundo en donde estamos en alto riesgo ante cualquier tipo de crisis. Prácticamente podríamos decir que solo el 14.91% del mundo tiene un alto nivel de ecología integral humanista que puede sobrevivir relativamente bien una crisis sistémica como la que estamos viendo. Son 981 millones de personas. El resto, y aún considerando los que están en verde claro, bueno, el resto
estamos en un alto riesgo de tener afectaciones muy fuertes. Si lo vemos por regiones, América Latina se encuentra justamente en esa tabla media. No tenemos las carencias que tiene el sur de Asia ni África subsahariana, pero tampoco tenemos las fortalezas que tiene Europa Central y Asia, o por ejemplo Canadá, que cuando uno ve ahí América del Norte, piensa en Estados Unidos, pero no, ahí el que hace que esté más alto el nivel es Canadá. Si vemos el mapa, encontramos justamente eso. Vemos a un Canadá muy fuerte, vemos países escandinavos fuertes, Francia muy fuerte. En un segundo nivel aparece Estados Unidos en la ecología integral humanista. El resto de América Latina estamos ahí en esta media tabla. Y los países del Triángulo Norte y Nicaragua, el CA4, aparecen en naranja, igual que Asia. Y por supuesto en África encontramos grandes carencias. Ahora, cuando vemos este perfil de ecología integral humanista, lo que tenemos que pensar es qué tan bien preparados estamos para esta crisis. Porque si vemos los resultados país por país, otra vez, si lo comparamos con muertes por enfermedades infecciosas, muertes por 100,000 habitantes, suponiendo que mi capacidad para enfrentar las infecciones, las enfermedades infecciosas, puede ser similar a mi capacidad para enfrentar cualquier virus, entonces estamos viendo que los países que tienen mejor ecología integral humanista son también los que tienen menos muertes por enfermedades infecciosas en tasas por 100,000. Vemos también que los países que tienen mejor estructura en el bien común, a medida que aumenta esa capacidad, si nos movemos en el eje de las X, vemos también que disminuye la muerte por enfermedades infecciosas. En cuidado de la casa común, incluso también hay esa relación, aunque estamos evaluando la parte del medio ambiente, se ha encontrado que la contaminación del aire hace que las enfermedades infecciosas sean más mortales. Se ha encontrado que si no tengo agua limpia, potable, también aumenta la mortalidad en enfermedades infecciosas. Entonces, hay una relación ahí entre bien común y cuidado de la casa común en términos de su impacto en las enfermedades infecciosas. Ahora, no veámoslo solo desde ese punto, veámoslo sobre si las acciones enfocadas en disminuir la propagación del virus van de acorde a mis características como país. Y por ejemplo, el más sencillo, entender información y seguir instrucciones. Eso ayuda en tiempos de crisis. Y se ha visto que los países que tienen mejor acceso a conocimientos básicos, los más altos niveles, son otra vez los que tienen menos muertes por enfermedades infecciosas. Y aquí estoy hablando de educación primaria y educación secundaria. En América Latina vemos también esa misma relación. Los países con mejor educación son los que tienen menos muertes por enfermedades infecciosas. La otra cuestión que nos dicen, hay que lavarse las manos. Sí, pero no te puedes lavar las manos si no tienes acceso al agua. Otra vez, los países que tienen más alto acceso a agua potable, agua limpia, son los que tienen menos muertes por enfermedades infecciosas. Y lo mismo aplica para América Latina, es la misma relación. Salvo por Bolivia, Guatemala y República Dominicana, que tienen altos rezagos, el resto de los países han avanzado bastante en este indicador y tiene un impacto, por supuesto, en muertes por enfermedades infecciosas. Nos han dicho, trabajemos desde la casa. Sí, pero no todos podemos trabajar desde la casa. Hemos encontrado que sí, los países que más conectados están también tienen mejor control sobre las enfermedades infecciosas. Pero en América Latina, donde todavía tenemos una gran brecha digital, y aquí vemos que el país que más usuarios de Internet tiene es Chile, seguido de Costa Rica y Argentina, no llegamos a los niveles del 100% que tienen otros países desarrollados. De hecho, solo 1 de cada 5 trabajadores en América Latina puede hacer teletrabajo. Entonces, no nos podemos quedar en casa, porque si nos quedamos en la casa no comemos. Hay veces que incluso el problema de quedarse en la casa no es tener acceso a Internet, es tener acceso a electricidad. Todavía encontramos algunos países muy rezagados como Guatemala, Bolivia, Perú, Honduras, en donde el porcentaje de la población con electricidad no es el 100%, cuando es también un indicador, y se ve a nivel mundial, que los países con mejor infraestructura de electricidad también son los que tienen mejor control de muertes por enfermedades infecciosas. Se requiere un cumplimiento del Estado de Derecho, seguir otra vez las instrucciones, pero cumplirlas. Los países con mejor cumplimiento del Estado de Derecho, de la ley, son también los que tienen un mejor desempeño en la parte sanitaria. ¿Cómo estamos en América Latina? Bueno, nuestro Estado de Derecho, si lo medimos por tasa de homicidios, estamos rebasados. Esta es otra, no voy a decir pandemia porque pandemia es global, pero sí es una epidemia regional de homicidios que por desgracia en nuestra región es muy fuerte. Solo para ponerles un ejemplo, incluso en Costa Rica, que es un país relativamente pacífico, sobre todo en Centroamérica, hemos tenido en este año ya más asesinatos que muertes por COVID.
solo para tener en cuenta algunas de esas relaciones. Tampoco tenemos eficiencia o transparencia en la región. Por desgracia también hemos visto que los países con menos corrupción son los que mejor controlan las enfermedades infecciosas. Por desgracia, en América Latina somos una de las regiones más corruptas de la región. Los mejores ejemplos en términos de poca corrupción son Uruguay, Chile y Costa Rica. El resto de los países están bastante rezagados en ese aspecto. Y en tiempos en que necesitamos incluir, porque aquí si no nos cuidamos todos, no salimos de esto bien librados. Yo tengo que confiar en que el otro se lavó la mano, en que el otro utilizó la mascarilla, porque si el otro se cuida, también cuida mi salud. Y si yo me cuido, cuido la salud del otro. Aquí no es de no cuidar a los indígenas, de no cuidar a la población vieja, de no cuidar a los jóvenes. Todos tenemos que cuidarnos. Vemos que los países con mayores niveles de inclusión son también los que tienen menores muertes por enfermedades infecciosas. Por desgracia, en América Latina todavía tenemos un gran porcentaje de países donde existe una alta discriminación contra minorías, siendo Guatemala, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador y México algunos de los países que más discriminan a estos grupos minoritarios. Y también, sin un garantizado acceso a salud de calidad, ¿sí? Disculpa, te quedan 2 minutitos por si acaso. Excelente. Ni con altos niveles de cobertura vamos a poder cubrir las muertes por enfermedades infecciosas. Y el ambiente, hemos visto, otra vez, tiene un impacto en la salud muy fuerte, en vitalidad del ecosistema, en la biocapacidad. Y así que la pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, necesitamos medidas de mitigación, necesitamos colaboración, necesitamos evitar que se rompa el sistema, entender la nueva normalidad, en donde hasta las empresas que son competidores compiten juntas, entender también que hay que seguir reglas, que hay que cambiar hábitos si queremos sobrevivir a esta crisis inmediata. Entender que hay algunos desafíos para la respuesta, recuperación, rehabilitación y reconstrucción, que hay que atender a nivel país, ciudades, comunidades y sectores, pero sin perder de vista 3 conceptos clave. Mantener el control de la crisis, ser solidarios y volver a crecer. ¿Qué no hacer? Olvidarnos del equilibrio. No por salvar la salud destruir el medio ambiente. Y eso es algo que está pasando, no lo estamos haciendo de forma sostenible. Porque es claro, y nos decía el Santo Padre, el bien común impacta en el cuidado de la casa común. Las estadísticas nos lo demuestran. Todavía tenemos que planear esta curva del cambio climático. Esa no lo hemos logrado. Prepararnos para la siguiente crisis, es la que se viene sobre nosotros. Y termino con esta frase. Cualquier solución técnica que pretendan aportar las ciencias será impotente para resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo. Se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el sacrificio y la bondad. Esos son los grandes retos que tenemos. Ese es cómo podemos usar la información también disponible para generar soluciones y es también cómo podemos utilizar los diferentes conocimientos de la ciencia para ponernos a trabajar por un bien común, cuidando la casa común. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por esta amplia y enriquecedora panorámica que nos das de la crisis que estamos viviendo desde el Índice de Ecología Integral Humanista. Quisiera ceder ahorita la palabra al diácono Alirio Cáceres Aguirre. Él es colombiano. Él nos hablará sobre los objetivos, Laudato Si, y las propuestas del dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral del Vaticano. Y bueno, Alirio es ingeniero químico, especialista en educación, magíster en teología, diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá. Es miembro directivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima, una de las instituciones que está respaldando esta actividad. Y además es un referente del programa de Ecología Integral de Cáritas de América Latina y el Caribe, investigador en ecoteología, consultor de proyectos ambientales, pedagógicos y pastorales. Alirio es papá de 3 hijos, escritor, mimo y poeta, o sea, multifacético. Bienvenido, Alirio, un gusto. Bueno, pura vida en Costa Rica, paz y buen vivir, el amor de Dios en toda la casa común. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por este escenario de reflexión en este momento tan importante para la humanidad. Yo quisiera, voy a compartir mi presentación. Y pues quiero centrar el aporte, agradeciendo muchísimo toda esa mirada tan amplia de los objetivos, el trabajo que está haciendo el observatorio
y el papel que cumple en este momento la encíclica Laudato Si como orientadora. Quiero referirme a los objetivos Laudato Si y su conexión con lo que el Papa ha llamado un plan para resucitar. Es decir, ver cómo encontramos allí unas pistas para ese plan de transformación. No podemos seguir siendo lo mismo después de esa situación. Esta cuarentena, esa forma en cierta forma como de hibernación, es un ejercicio también de la crisálida que está prometiéndose sacar las alas de mariposa. Y en ese sentido estamos hablando de transformación, estamos hablando de cambio profundo y no podemos quedarnos con la inmediatez del momento, sino ver más allá, aquello que es esencial. Entonces, la primera parte quiero hacer la referencia a la expresión Laudato Si, que pues entre nosotros a nivel de iglesia, de pronto en sectores ambientales termina siendo muy conocida, pero en realidad hace falta todavía, después de 5 años, mayor apropiación. En un ejercicio que hicimos recientemente con la Universidad Minuto de Dios, la cual estoy vinculado, le preguntábamos a la gente, para usted, ¿qué es Laudato Si? Y alguna persona dijo, Laudato, sí, es como un dato, ¿sí? Pero no hacía referencia al contenido que nos ocupa hoy en día. Entonces, también para dimensionar que en ejercicio, digamos, comunicativo, en esa acción comunicativa, hay unos públicos, unos interlocutores, unos más cercanos, seguramente en el público, como Ariana los ha llamado, las personas que están participando en ese momento estarán muy versados y muy metidos, como decimos en Colombia, en el cuento de Laudato Si, pero para otras personas no, todavía es algo distante, lejano y con poca incidencia en términos existenciales. Entonces, vale la pena recordar que Laudato Si es un término que tiene al menos 3 momentos. Uno, hace 8 siglos, en la Italia de la Edad Media, en la región de Umbría, donde San Francisco de Asís cantó una alabanza al Dios creador y repetía frecuentemente en su dialecto, en su lengua de Umbría, que es el umbro, un italiano antiguo, Laudato Si, que significa alabado seas, loado seas. Y por eso ese apóstrofe, esa comillita después de la I, que no es una tilde, es para mostrar que no es latín, no es español, es una expresión muy atrás, y es un cántico místico de alabanza al Creador por todas las criaturas. El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, asume el nombre de Francisco de Asís en honor a este santo que es patrono de la paz y a quienes cultivamos la ecología, y escribe una carta encíclica que pone a circular, es lo que tiene que ver, para el diálogo con todos los que habitamos el planeta, que el Papa lo denomina la casa común. O sea, este universo es la casa común de la humanidad. Entonces son 5 años de esta carta encíclica y estamos en este momento en un año Laudato Si. Un año Laudato Si que va hasta mayo del 2021 y que propone a su vez una plataforma, que es algo que me ocuparé más adelante, una plataforma Laudato Si para implementar las enseñanzas en los próximos 7 años. Entonces, hay conexión, por supuesto, la mística, la espiritualidad de San Francisco de Asís, que se hace vigente en medio de este siglo XXI y particularmente nos plantea un horizonte, un plan para resucitar en medio de esta pandemia. La casa común, entonces ya se ha mencionado, todo está conectado. Simplemente quiero recordar esta imagen del famoso Carl Sagan, que cuando vio esa foto de la NASA, como los moles en los centros comerciales, usted está aquí, ese pálido punto azul, ese es nuestro hogar, eso somos nosotros. Y él decía, como científico, que le despertaba esa ciencia, una conciencia ética de responsabilidad de los unos a los otros, decía tratarse con más amabilidad, con más compasión, de querer y preservar ese
pálido punto azul, esa canica azul en medio del universo porque es nuestro único hogar. El Papa Francisco entonces retoma esa idea que está muy fuerte en la cosmovisión de muchas culturas y nos la plantea como una gran metáfora. La humanidad que vive bajo el mismo techo, y ese techo es este globo lleno de agua que llamamos planeta Tierra. Es nuestro planeta azul. Un planeta que debemos cuidar. La palabra cuidar tiene que ver con curar, con sanar, con embellecer, con proteger, con atender. Y donde ya se ha dicho, pues somos una red de relaciones. Es impresionante la imagen donde están todas las conexiones aéreas y todos los vehículos para este contagio de la actual pandemia. Entonces, hay un canto en Brasil que se ha hecho como un himno que se llama así: todo está interligado, somos una trama de la vida. El polvo del Sahara fertiliza la Amazonía, fertiliza Mesoamérica, las Antillas, el clima del cono sur depende de la Amazonía. Es decir, como un virus iniciado en China se propaga. O sea, estamos en esas conexiones e interconexiones, y eso aparece de una manera pues muy clara en el fundamento del pensamiento actual de la Iglesia en términos socioambientales. En la imagen aparece un cinturón verde en la línea ecuatorial, grandes zonas boscosas, húmedas, tropicales. Ahí vemos la Amazonía, aparece Mesoamérica, y quiero recalcar acá que la acción de la Iglesia, la forma de implementar en esos últimos 5 años el mensaje de Laudato Si, tiene que ver justamente con lo territorial, y lo territorial centrado en las cuencas de agua, en los ecosistemas y en esos aspectos en los cuales, por ejemplo, en la centralidad aparece la Amazonía. Allí hay una red eclesial panamazónica, la REMAM. Recientemente se realizó el Sínodo de la Amazonía. Estamos en el periodo post-sínodo. Se ha creado una conferencia eclesial de la Amazonía, y de ahí se ha derivado la REMAN, Red Eclesial Ecológica Mesoamericana. Existe también una red eclesial de la cuenca del río Congo. Hay iniciativas con el acuífero Guaraní. Aquí en la zona donde yo vivo, en Bogotá, 7 diócesis, que fueron una provincia eclesiástica, estamos trabajando sobre la gran cuenca para nosotros del río Bogotá. Entonces hay una conexión como un polo a tierra en términos de lo territorial, de lo ecosistémico, y sobre todo en términos de la relación con el agua. Una imagen de la casa común del globo, de la perspectiva desde el sur, mirando la Amazonía. En ese caminar juntos, lo sinodal significa eso: cómo caminamos juntos, cómo dialogamos y establecemos unos caminos de conversación para buscar el buen vivir, la plenitud humana, en este espacio que compartimos y en ese tiempo que compartimos. Y el Papa, pues básicamente ha hablado de la conversión ecológica, una conversión ecológica que es integral y que nos invita a pasar de una cultura del descarte a una cultura del cuidado. Es decir, cómo pasamos de un mundo lleno de basura, un inmenso depósito de porquerías, de un mundo en donde nos comercializamos, nos tratamos como cosas, traficamos a las personas, las descartamos, las desechamos, a un escenario en el cual nos cuidamos los unos a los otros como Dios mismo nos cuida. Y de ahí entonces se deriva una pequeña biblioteca que tendría a Laudato Si. Laudato Si menciona la Carta de la Tierra, los principios éticos universales. Incluso allí en Costa Rica está la oficina de la Carta de la Tierra, y cada vez adquiere más valor, ahora que ha cumplido 20 años, por esa visión, digamos, universal. Hay unos estudios que se han hecho sobre la relación de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y Laudato Si. Tenemos una carta pastoral de los obispos del CELAM que hacen un discernimiento de la realidad de América Latina, la situación económica extractivista, desde Laudato Si. Y recientemente el Papa nos ha regalado esta exhortación apostólica, Querida Amazonia, que recoge también las conclusiones del Sínodo de la Amazonía. Son 5 textos que me parece que son infaltables hoy en día
para entender cuál es la posición de la iglesia en términos de esa búsqueda de una plenitud humana. Pues bien, entonces les decía que estamos en el año Laudato Si, y el año Laudato Si propone que esa conversión tenga ese diálogo de lo micro a lo macro. Yo lo voy a denominar un plan 7x7x7. ¿A qué me refiero? A que hay una plataforma de iniciativas en 7 niveles, 7 el imaginario bíblico tiene que ver con la perfección, tiene que ver con la plenitud, es decir, acá toda la Iglesia Católica, toda la universalidad de las comunidades de fe, discípulos, misioneras de Jesús, de su evangelio, están representadas acá, de las familias hasta las grandes provincias y órdenes religiosas, y durante 7 años implementaremos 7 objetivos Laudato Si. Esos objetivos Laudato Si, bueno, destaco entonces, estamos en un contexto donde las universidades juegan un papel importante. Se les propone que las universidades emprendan el camino de 7 años hacia una ecología integral. Y aparece entonces una constelación de diálogo de la ecología integral que la misma definición de esos objetivos Laudato Si, observen OLS, porque están conectados a los ODS. Es como si la Iglesia Católica quisiera, cumpliendo estos OLS, aportar a la Agenda 2030. Y la ecología integral entonces supera ampliamente la idea verde de la ecología convencional que se preocupa exclusivamente de la fauna y de la flora. Esta ecología integral responde al grito de la tierra, por supuesto, responde al grito de los pobres, busca una economía ecológica, propone un estilo de vida sobrio, sencillo, pero igualmente feliz, una educación ecológica, una espiritualidad ecológica y un empeño de participación ciudadana hacia el bien común. Entonces, resume en cierta forma lo que la encíclica ha planteado y el magisterio del Papa Francisco, invitándonos a que la ecología tiene que ver con la casa, con el hogar, con la familia. La humanidad es una familia, habitamos una gran casa, ¿cierto? Ariana Díaz nos ha enseñado que hablamos en América Latina de una casa grande, y es como ese ejercicio digamos, de círculos concéntricos de la preocupación por el hábitat, ¿cierto? Recientemente celebramos con Francisco de Asís y con la familia franciscana la fiesta de la Porciúncula de Santa María de los Ángeles el pasado 2 de agosto. Porciúncula tiene que ver con eso, con la pequeña porción. Cada casa, cada hogar, cada universidad, cada colegio, cada parroquia es una porciúncula, entre comillas, ¿cierto? Una porción de esa gran casa común que nos acoge como familia. Entonces, en la Biblia aparece la expresión de jubileo, 7 años, el sábado, la práctica del sábado, 6 años trabajar la tierra, el 7º año se descansa, 7 veces 7 da 49, el año 50 era un año de descanso de la tierra, un año de liberación de los esclavos, un año de perdón de las deudas. Y entonces, en ese espíritu, viene esta plataforma que busca ciertamente medir las transformaciones, medir el cambio en los comportamientos que reflejan a su vez sentimientos y pensamientos de los creyentes, en este caso católicos, que asumimos la responsabilidad del cuidado de la casa común. En pantalla entonces aparecen la explicación detallada, digamos, de los objetivos Laudato Si, o sea, cómo la respuesta al clamor de la tierra implicaría una transición energética, una búsqueda de neutralidad de carbono, la protección de biodiversidad, el acceso al agua potable, toda la protección del clamor de los pobres, la protección de la vida en todas sus formas, los grupos vulnerables, las comunidades étnicas, los migrantes, la trata de personas, la esclavitud de los niños, la economía ecológica, que es muy importante para el Papa. De hecho, a final del año se realizará el evento Economía de Francisco, aplazado por situación de pandemia, donde invita a jóvenes economistas de todo el mundo a pensar ese nuevo modelo económico, esa reforma estructural de la economía, para que no sea una economía que mate, sino una economía que dé vida. Entonces está hablando de las inversiones éticas y también de la desinversión de los dineros de organizaciones católicas en proyectos de minería, de combustibles fósiles, que estén atentando contra esta idea del bien común.
el consumo ético, consumo responsable. El número 4 tiene que ver con los estilos de vida sencillos, prácticas de dieta, reducción, renuncia, reuso, reciclaje de materiales, y aparece la educación ecológica en ese sentido también como un manos, mente, corazón, una formación integral. En octubre el Papa realizará también un gran pacto educativo global, una alianza educativa, justamente porque es en ese proceso educativo donde aprendemos ese nuevo estilo de vida, por supuesto fundamentado en una espiritualidad de gozo, de alabanza y una práctica política de incidencia para buscar el bien común en esos espacios que son públicos y que, como bien se ha dicho también, de ahí depende la vida. Entonces, tratando de hacer como un resumen, aparece una perspectiva jubilar, ese plan a 7 años. Yo, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, utilizo esta expresión laudatosificar. ¿Cómo laudatosificamos? ¿Cómo dosificamos laudato si en familias, diócesis y parroquias, colegios, universidades, empresas, fincas y granjas, hospitales y clínicas en provincias? De manera que, como se dice con el Movimiento Católico Mundial por el Clima, preparando este proceso de plataforma de iniciativa Laudato Si, podamos aprender, actuar y medir, ¿cierto? Para reconocer los avances. Esta plataforma se piensa ser lanzada en mayo próximo, mayo del 2021, pero desde ya se están haciendo los diálogos, los talleres, los grupos de trabajo para ver cómo es que se tendría ese proceso, digamos, de impulsar, de dinamizar y sobre todo hacer una medición de los diferentes fases, diferentes estadios y diferentes impactos y efectos de nuestras prácticas. En el título de la encíclica aparecen 3 verbos que me parece importante correlacionar. Alabar, laudato si es eso, cuidado, curar, sanar, casa común como familia, como hogar, implica esa interrelación, esa interconexión. ¿Cómo medirlo, cierto? Hay experiencias interesantes en el ámbito personal, comunitario, territorial, global. Sabemos que, por ejemplo, el Movimiento Católico Mundial por el Clima invita a firmar un compromiso Laudato Si, que hay el movimiento interreligioso climático ha hecho una apuesta por vivir el cambio y hacer pequeños compromisos en términos de la dieta, del tipo de energía y el tipo de transporte que se utiliza. Es muy fuerte y cada vez, digamos, estamos apoyando la expansión de la experiencia de bandera azul, sobre todo en la categoría ecológica eclesial, aunque hay otras mediciones, por ejemplo, para hogares sostenibles o para cuencas, ¿cierto? Es decir, ya hay experiencias, no partimos de cero, lo que se está buscando es tratar de unificar tanto en lo global como en lo local, en lo micro y en lo macro, cómo serían esas mediciones, buscando una coherencia. Y entonces, ciertamente también comparto esa memoria del 27 de marzo, cuando el Papa Francisco hace la bendición a la ciudad y al mundo, y pues toma la metáfora de la barca y nos invita a pensar en lo común, ¿cierto? Y nos invita a caminar cantando y a defendernos de esa situación. Pero también es cierto que estamos en la misma tempestad, pero no todos estamos en la misma barca. La pandemia del COVID-19 nos ha mostrado también una pandemia de inequidad, de injusticia estructural, una pandemia de corrupción, una pandemia de crisis del sentido de la vida. Y entonces lo que hay de fondo acá es que Laudato Si, alabar a Dios, cuidar, interrelacionar, es una práctica de justicia, ¿cierto? De reforma para que todos podamos cuidarnos los unos a los otros y defender los derechos humanos y defender los derechos también digamos, de todas las criaturas. He referido entonces a una entrevista que el Papa concedió, que se llama así, a la revista Vida Nueva, Un plan para resucitar, donde hace una reflexión, ¿cierto?, de ir más allá y nos invita a ser resilientes, a ser pascuales, a no quedarnos en la cruz, sino ir más allá, es proponer una transformación.
Entonces, claro, podemos ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, ¿cierto? Es decir, ¿qué tanto nos falta? Mire toda lo que nos ha ocurrido con esta pandemia, mire todo el dolor, toda la muerte, pero también como seres humanos tenemos la capacidad de esperanza y la capacidad de ir más allá para impulsar un cambio sistémico institucional que se está dando. La CLAR, la Confederación Latinoamericana de Alirio, Religiones, está proponiendo, ¿sí? perdón, 2 minutitos. Voy terminando, ciertamente. Gracias, Ari. Hay apuestas de coparroquias y entonces acá lo que se está viendo es cómo se conjuga, y esto es un aporte de una cartilla que se ha venido trabajando con CELAM, que tiene que ver con la infraestructura, la edificación, la cultura, las personas que habitan esas edificaciones y el territorio. ¿Cómo hacemos sistemas de ecología integral que no solamente se dediquen a hacer mediciones de la infraestructura, agua, energía, residuos sólidos, consumos, sino también de los cambios comportamentales, las concreciones, digamos, éticas de las personas dentro de un territorio? Esa dimensión territorial es muy importante, de manera que en cada territorio aspiremos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible como un ejercicio de gobernanza. Y un poco la estrategia del colibrí es lo que viene acá en camino. Tenemos la capacidad de soñar con ambición, con anhelo, ese otro mundo posible, pero hay que comenzar desde ya con pequeñas gotitas, enfrentando los incendios externos e internos que nos angustian y nos atormentan a nivel de la humanidad. De tal manera que podamos hacer cada uno lo que pueda, lo mejor que pueda, y de esa manera dar gloria a Dios. La gloria de Dios es que el ser humano viva, la gloria del ser humano es que viva en la comunión con Dios. San Óscar Arnulfo Romero, ahí en El Salvador, nos dijo: la gloria de Dios es que el pobre viva, y la gloria del pobre hoy en día es también nuestra hermana Madre Tierra y todos sus hijos e hijas. Pues muchísimas gracias y hasta acá mi aporte. Muchísimas gracias, Alirio. Bueno, vamos enriqueciendo este panel, ¿verdad? Cada vez más desde los aportes económicos y científicos que nos mostraba Jaime, y enriquecidos con estas experiencias que nos comparte Alirio, más desde el ámbito eclesial, teológico, ético, tan importantes para poder enfrentar esta crisis de una forma global. Nuevamente agradecerte, Alirio, por la participación en este panel, y quiero ahorita ceder la palabra a don Fernando Sánchez Campos. Él es el rector de la Universidad Católica de Costa Rica. Desde el 2015, además, funge como vicepresidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL, en la subregión México, Centroamérica y el Caribe. Y desde el 2018 es miembro del Consejo de Administración de la Federación Internacional de Universidades Católicas, FIUC, en representación de América Latina. Don Fernando cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas y una maestría en Administración de Empresas. Además, ha ejercido en la esfera pública como diplomático, representando a la República de Costa Rica como embajador ante la Santa Sede en el Vaticano, ante la Soberana Orden de Malta y ante los organismos de Naciones Unidas en Roma. También fue diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica por elección popular en el periodo de 2006-2010. Don Fernando nos va a hablar sobre las opciones para una nueva normalidad. Muchas gracias, don Fernando, y bienvenido. Muchas gracias, Ariana. Pues vamos a ver si sale bien esto. Creo que estamos. Muy bien. Estamos, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, felicito al padre Alexis, a Ariana, a Alex, por este esfuerzo tan grande que hace el Observatorio Laudato Si de la Universidad Católica. Realmente, pues vamos caminando y con mucho orgullo se ven ya frutos importantes de este esfuerzo. Le agradezco mucho a Andrés. Gracias por tus palabras, Andrés.
y gracias por el apoyo que Educal da a esta iniciativa. A la FIUC también le agradezco profundamente el espacio y sobre todo el apoyo que nos está dando para ir adelante con esta iniciativa del Observatorio Laudato Si de la Universidad Católica de Costa Rica. Y desde luego, pues, siempre es un gusto, un placer hacer eventos de la mano del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Aprendí mucho, como siempre, escuchando las presentaciones anteriores. Jaime, muchas gracias por ese aporte. Cada vez vemos que nuestro índice de ecología integral humanista es más útil de lo que todos pensábamos cuando empezamos con la locura, aquella que se nos ocurrió previo al evento que se organizó con la Fundación Ratzinger en el 2017, de hacer indicadores para poder medir cuánto se acercaban o se alejaban los países del mundo a lo que el Santo Padre nos pide en Laudato Si. Así que muchas gracias por esa presentación. Siempre son muy enriquecedoras y lo dejan a uno lleno de iniciativas y también lleno de preocupaciones, debo decirlo. Alirio, gracias por tu intervención. Muchas gracias. También aprendí mucho, me gustó mucho eso de los OLS, sobre los objetivos Laudato Si. Lo hacemos nuestro en el observatorio y en la universidad. Sin duda alguna vamos a incluir ese tema dentro de los trabajos que tiene que desarrollar el observatorio. Y a la pregunta que hiciste de se están buscando nuevas formas de medir el impacto de Laudato Si, pues en eso hemos venido trabajando con Jaime, con Educal y con la FIUC, la Universidad Católica, desde hace ya varios años, desde el 2017. El índice de ecología integral humanista precisamente hace eso. Ya tenemos la segunda medición y ya pronto va a estar la tercera, por aquello que nos quieras incluir ahí dentro de tus mediciones interesantes. Que de hecho la Secretaría de Estado Vaticana ya nos mandó a pedir el texto original para entender cómo es esto que estamos midiendo con indicadores Laudato Si. Pero bueno, eso puede ser tema para otro momento y para otra presentación. Me pidieron que hablara un poco sobre, bueno, cuáles son las claves o encrucijadas, llamo yo, de la construcción de la nueva normalidad, lo que viene después. Toda la parte contextual no la voy a hacer porque ya se hizo, creo que con bastante detenimiento por parte de quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Y además veo que estamos siendo bastante estrictos con el tiempo, así que me voy a brincar eso. Y vamos directo al grano. Es interesante escuchar a los expertos y también a los formadores de opinión pública que constantemente nos dicen que debemos prepararnos para regresar a una nueva normalidad. Este término se ha vuelto prácticamente un lugar común que se repite sin cuestionarnos. Simplemente asumimos que vamos a regresar a algo, a una nueva normalidad que todavía no sabemos en qué consiste. Pero la palabra regresar implica jugar un rol pasivo en este proceso post-pandémico, en el que como ahora nos tocaría simplemente seguir reglas y obedecer. Yo les debo decir que no estoy de acuerdo con esto, ni nadie que se considere un líder. Yo creo que aquí hay grupos que lideran cosas muy importantes, debería de estarlo. Decía Winston Churchill que nunca hay que experienciar una buena crisis. Entonces, resignarnos tan solo a regresar a la nueva normalidad, sin cuestionarnos en qué consiste esta, cómo podemos contribuir a moldearla, me parece a mí que implica haber desperdiciado las oportunidades de aprendizaje que nos ofrece la peor crisis que le ha tocado vivir a esta generación y la peor crisis de los últimos 100 años, como lo veíamos en la primera presentación. Estoy convencido de que podemos aprender y salir muy fortalecidos de este trance tan difícil por el que estamos pasando, ciertamente. Pero para ello es preciso dejar de ser espectadores, me parece a mí, de esta tragedia, convertirnos en protagonistas de una obra que es un cambio de guión. Creo que eso es lo que nos llama ciertamente el Santo Padre, casi proféticamente en Laudato Si. Nos toca asumir el rol, entonces, y esta es mi propuesta, de ser constructores de esa nueva normalidad.
En este proceso del que nadie está excluido, ¿verdad? Así como en el camino de la santidad nadie está excluido en este proceso de construcción de la nueva normalidad que debería convertirse también en un proceso de santificación, nadie está excluido. Me parece que vamos a encontrarnos al menos, probablemente hay más, al menos con 4 encrucijadas. De qué camino vamos a tomar en cada una de ellas va a depender regresar a lo que teníamos antes o construir algo mucho mejor. La primera encrucijada tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo. Debemos cuestionarnos si queremos regresar a un modelo de desarrollo en el que priva el egoísmo, como veníamos hasta antes de la pandemia, o construir uno que tenga como faro la solidaridad, como nos lo pide el Santo Padre. Esta pandemia, me parece, ha demostrado que sociedades más equitativas, más prósperas, con sectores productivos sólidos, instituciones públicas, aparatos de salud en este caso, fuertes y solidarias, son esenciales. Igualmente ha dejado claro que el mayor factor de riesgo ante la pandemia no es la obesidad, ni es la hipertensión, ni es la diabetes, ni es el asma, es la pobreza. Bien lo decía Jaime al principio, y lo reitero en este momento, el confinamiento, el teletrabajo, no es opción para quienes no tienen casa, no tienen empleo o no tienen internet. Y ni qué decir de los migrantes, quienes al abandonar sus países saben que, y aquí voy a usar una frase que le escuché a uno de ellos en una entrevista, enfermarse es una posibilidad, pero el hambre es una certeza. Igualmente, me parece que los efectos globales y acelerados, como bien los detalló Jaime al principio, de esta crisis, de esta pandemia, deberían servir de ejemplo para cambiar hábitos de consumo y tomarnos de una buena vez en serio las consecuencias del calentamiento global y el deterioro del medio ambiente. Parece que si no aprendemos de esta, ya no hay cuándo. Decía el Santo Padre en una de sus primeras alocuciones al recién nombrado al cuerpo diplomático, Dios perdona siempre, nosotros perdonamos algunas veces, pero la naturaleza, la creación, cuando viene maltratada, no perdona nunca. Y me parece que estamos viviendo de nuevo estas palabras correctas del Papa Francisco. Entonces, esta crisis nos deja claro que construir solidaridad es preservar la vida, como primera encrucijada. En un segundo momento, y después podemos entrar en detalle en cada uno de estos, porque estoy preocupado con el tiempo, tenemos el sistema político democrático. Debemos decidir si queremos regresar a sistemas políticos democráticos desgastados, inoperantes y poco transparentes, o queremos construir democracias más robustas, eficientes y generadoras de mayor confianza en la ciudadanía. Enfrentar los efectos de esta pandemia en países con sistemas políticos anquilosados e ineficientes no puede convertirse en justificación para limitar la democracia, como ya vemos en algunas partes. De hecho, y siguiendo a Alexis de Tocqueville, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos. Un poder ejecutivo eficaz y claro en cuanto a propuestas, ejecución y manejo de la información. Poderes legislativos y judiciales autónomos y responsables, pero con un agudo sentido de oportunidad y de urgencia, que no siempre es el caso. Y medios de comunicación críticos, independientes, profundos, pero también conscientes de su labor como informadores y como pedagogos, ¿verdad? Entre otros, son básicos en esta propuesta. La pandemia no solo nos debería enseñar el valor de contar con un sistema político funcional, que es esencial, y ciertamente a peor sistema político, peor le va a la gente más necesitada. Eso es otra máxima. El que tiene un poquito más de posibilidades no depende tanto de una buena gestión política. Al pobre sí. Entonces, la pandemia nos debería también enseñar que la importancia de comportarnos siempre como un electorado consciente y maduro. Y en esto, nunca antes, debo decir, y esto lo repetía un profesor mío en la Universidad de Oxford constantemente, nunca antes fue tan cierto aquello de que el ciudadano que menos se equivoca al escoger a sus gobernantes es aquel que vota anticipando una gran crisis. No sé cuántos lo hicieron o lo hicimos así la última vez que fuimos a las urnas, pero hoy tenemos las consecuencias. Tercera encrucijada. Debemos preguntarnos si queremos regresar a familias que tienen que ver con la familia.
a familias cada vez más desintegradas y disfuncionales, o construir familias integradas y funcionales. Paradójicamente, en tiempos de pandemia, la caridad y la consideración con el prójimo se han manifestado mediante el distanciamiento. Los vínculos sociales y los lazos afectivos fuera de nuestra familia nuclear o nuestra burbuja social deben conservarse y, si se puede, desarrollarse a control remoto. No obstante, e independientemente de las dificultades que esto supone, es fundamental comprender que nuestro principal reto no es idear planes para mantenerse cerca mientras está lejos, ese no es el objetivo, sino más bien reencontrarnos con aquellos que hoy y siempre hemos tenido muy cerca y parecieran haber estado muy lejos. Más allá de las situaciones únicas que enfrenta cada familia, la pandemia se presenta como una gran oportunidad para recuperar y o fortalecer nuestra familia nuclear, resolver problemas latentes en el núcleo familiar, afinar la comunicación como familia y con cada miembro de ella, revisar prioridades, proyectos y metas comunes, comprender que la identidad de cada miembro no compite, sino más bien enriquece la identidad del núcleo familiar, y valorar el privilegio de crecer y vivir acompañados. Son tareas ineludibles si realmente queremos superar esta etapa en paz. Creo yo que quienes consigan esto habrán sacado oro de su experiencia pandémica. Y la cuarta encrucijada, creo que voy bien con el tiempo, tiene que ver con la espiritualidad. Debemos discernir realmente si queremos regresar a sociedades marcadas por lo inmediato, lo material, lo efímero, o construir sociedades a partir de personas con mayor profundidad espiritual y mejor comprensión de lo trascendente. Parafraseando al filósofo surcoreano Byung-Chul Han, con la pandemia, la narrativa de la resurrección da paso a la ideología de la salud y la supervivencia. Sin entender que se mueven en distintos niveles del saber, la virología, entre comillas, se quiere imponer a la teología como fuente básica del creer. No es que no debamos escuchar a los expertos en salud, a los expertos en economía, a los expertos en desarrollo, en este caso sobre todo a los expertos en temas de salud y pandemias y epidemias. Pero es tan importante escucharlos a ellos como escuchar qué nos dice la teología y qué nos dice la lectura de lo trascendente. Ya lo veíamos en la propuesta que nos decía al principio Jaime sobre el abordaje sistémico que hay que introducir en este tipo de momentos. Creo que nunca más que hoy es importante que la parte espiritual esté presente. Pareciera ser un mal generalizado que el elevar la mirada al cielo se hace hasta que ya se ha mirado para todos los demás lados. Y esto puede tomar tiempo. Un inmejorable resultado de esta época de pandemia sería entonces que logremos acelerar el proceso de entender la importancia de lo espiritual. La fortaleza espiritual permite, siguiendo a San Ignacio de Loyola, transformar la felicidad que se siente en tiempos de tranquilidad y éxito en paciencia durante los momentos de dificultad y prueba. Esto que nos enseña San Ignacio desde hace muchos años, hoy en día los expertos en psicología lo llaman, como bien lo decía Lirio, resiliencia. Así se gestan personas resilientes, capaces de enfrentar el presente con ilusión y el futuro con esperanza. Son muchos los bienes que se generan cuando las personas tienen una vida espiritual más fuerte, la construyen. Pero ciertamente para una época como esta, que podría volver a suceder en cualquier otro momento, desarrollar resiliencia es fundamental. Si la pandemia ha logrado enseñarnos esto, aunque sea a la brava, habremos transitado un tiempo de preparación muy provechoso, similar al árbol que se poda para que dé más y mejores frutos. Seguramente hay más encrucijadas, pero estas son las 4 principales que yo he podido identificar, y además son las 4 que me permite el tiempo. Más que eso, yo creo que ya no tengo. Así, no podemos desperdiciar la crisis que enfrentamos conformándonos tan solo con regresar a esta nueva normalidad.
Y ojo que estas palabras tienen peso. Sinceramente, creo que cualquiera que tenga una posición de influencia, de liderazgo en grupos o en otros, deberíamos tomarnos en serio esto de dejar de hablar de regresar y empezar a hablar de construir. En esto siguiendo al Santo Padre. La situación que afrontamos impone que a partir de aprender y tomar mejores decisiones, al menos, seguramente más, como lo he dicho, en el planteo de nuestro modelo de desarrollo, de nuestro sistema político, de nuestras relaciones familiares y el crecimiento espiritual, actuemos como constructores de la nueva normalidad que nos tocará vivir. Superar la pandemia no supone entonces tan solo salir vivos de esta prueba. Las gráficas que nos enseñaba Jaime son interesantes. No necesariamente a mayor nivel de ingreso hay menor mortalidad. Hay otras cosas que juegan y realmente me encantó ver el hecho que el índice de economía integral humanista de alguna manera también tiene una relación positiva con el control de la pandemia. Pero claro que no es suficiente. Salir vivos no puede ser el objetivo mayor que tengamos. No, como lo dice este filósofo coreano, no puede ser entonces que la virología se oponga a la teología en esto. Deberíamos salir, además de vivos, que obviamente es nuestro objetivo inicial, más fuertes, más sensibles, más sabios y mejor preparados para cualquier cosa que se nos venga. De conseguirlo, habríamos logrado, primero que todo, inmunidad contra el COVID-19, pero también contra muchas de nuestras peores enfermedades que estamos enfrentando y que veníamos enfrentando desde antes y que hoy se vuelven problemas muy serios y que agravan el impacto del COVID-19. Ya lo veíamos con Jaime, sociedades que tienen serios problemas de distribución de la riqueza, serios problemas ecológicos, serios problemas de infraestructura, serios problemas de transparencia, serios problemas de manejo político y corrupción. Son sociedades menos preparadas para el COVID-19, para el cambio climático o para cualquier otra prueba que la humanidad tenga que enfrentar en un futuro próximo. Muchas gracias. Creo que estoy justo en tiempo. Traté de ser lo más veloz posible, Ariana, para no quitar el tiempo a las preguntas. Les agradezco el espacio, la atención y también la invitación. Excelente, don Fernando. Muchas gracias también por esos cuidados con el tiempo. Vamos a dar paso entonces a este momento de preguntas. Los invitamos a que nos planteen sus inquietudes por medio del chat. Hace un rato, cuando estaba hablando Jaime, Carolina Campillay nos comentaba, decían, el encuentro de Amazonía vive desunión y violencia por parte de una parte de personas. ¿Cómo podemos ser luz cuando nos encontramos con esto? No sabemos muy bien a qué encuentro se refiere, pero no sabemos si es al webinar anterior que hicimos. Sin embargo, me parece una pregunta importante porque esto de la violencia y la desunión, pues es un problema que se da en la Amazonía y que se da también en muchas otras partes del mundo. Y la pregunta, ¿cómo podemos ser luz cuando nos encontramos con estas situaciones? Me parece muy pertinente. Así que voy a dejar esa pregunta por ahí, voy a leer otra y luego le damos la palabra a los panelistas. Dice Teresa, me ha dado mucho gusto escuchar tan valiosos aportes. Quiero saber si hay algún listado disponible de universidades Laudato Si, o mejor aún, si existe alguna especie de asociación relacionada a ese objetivo. Nos preguntan también por los videos y las presentaciones, ya se los haremos llegar por medio de correo electrónico, si los panelistas así me lo permiten. Entonces cedo la palabra abierta a los panelistas que gusten pues, contestar a estas preguntas que nos están planteando. Pues quisiera retomar el de la Amazonía, agradeciendo muchísimo a Andrés, a Jaime, al doctor Fernando, por la riqueza, ¿no? De los aportes
Y creo que tiene que ver justamente con el ejercicio comunicativo, ¿no? Lo que Habermas llamó hace tiempo la acción comunicativa. Em, Aquí en Bogotá tenemos un sacerdote, el padre Víctor Ricardo Moreno Holguín, que nos habla de cómo la comunicación es la base de la comunidad y la comunidad es la base de la comunión. Y creo que en escenarios territoriales, pensemos en la Amazonía, frente al caso del Gran Vivo Amazónico, pues aparecen diferentes formas de pensamiento, estilos de vida, cosmovisiones, y si no hay una plataforma de entendimiento, de diálogo, en el sentido de profundo, el logos, la palabra asumida en profundidad, eso implica una capacidad de escucha, una destreza que en general la humanidad no hemos desarrollado, que es la empatía, ¿no? Esa comunicación asertiva de ponerse en los pies del otro para poder entender su posición y buscar caminos de entendimiento. En ese sentido, pues es un reto, ¿sí? Yo les hablo de un país donde la polarización ideológica, política, está en la agenda del día, y he encontrado pues que en situaciones, por ejemplo, de iglesia frente al Papa Francisco, hay quienes nos sentimos identificados y hay quienes lo consideran totalmente opuesto, ¿no? Incluso rezan mucho por la conversión del Papa y que no siga siendo como todas estas cosas que consideran opuestas a la fe. O sea, cómo entendernos en esa casa común, ¿sí? Compartiendo la vitalidad espaciotemporal, cómo generar realmente un entendimiento para caminar juntos. Y esa, digamos, es el aporte en ese momento de la Iglesia Católica. El Papa nos dice sinodalidad, caminar juntos. Y habla de colegialidad, tomar decisiones más en equipos, en grupos. Si nosotros logramos plantear eso que la Iglesia está soñando con el Papa Francisco y que está implementando de hecho en los diferentes ámbitos, incluso desde el hogar, creo que haremos un aporte. Entonces, hace poco se realizó una Asamblea Mundial de la Amazonía, hay muchas discusiones, pero sabemos que hay posiciones políticas. El presidente de Brasil tiene una comprensión totalmente opuesta de desarrollo, totalmente opuesta del sentido de la Amazonía, mientras la mayoría consideramos que la Amazonía debe conservarse en pie y que debe cuidarse el saber ancestral de los guardianes, de las etnias. Hay otros indicadores, otras mediciones, ¿no? Yo creo que acá hay un reto ciertamente técnico en términos de cómo medimos los cambios, cómo medimos los procesos, pero también hay un reto que don Fernando también apuntaba, hay un reto ético y espiritual, cómo lo interpretamos, ¿cierto? ¿De qué manera generamos unas plataformas de entendimiento, una hermenéutica de esos datos que nos arrojan para tomar las decisiones? Y en ese sentido, necesariamente la comunicación base de un ejercicio comunitario y en términos teológicos de una comunión, porque Dios mismo es comunión, una comunión preciosa de amor infinito. Muchísimas gracias, Alirio. No sé si alguno de los otros Sí, panelistas quiere. si me lo permitís, Ariana, brevemente, la experiencia que nos dejó organizar este evento en el 2017, cuando se organizó el evento internacional de la Fundación Ratzinger en Costa Rica, Universidad Católica, nos dejó mucha riqueza. En aquel momento, el tema era Laudato Si, una conversión necesaria a la ecología humana, así se tituló el evento. Llegaron más o menos 800 y pico de personas de 24 países distintos. Debo decir que al principio no eran tantas, pero en una oportunidad el Santo Padre nos grabó un mensaje breve en un teléfono celular y se hizo viral, y después de ese mensaje llegaron 500 invitaciones seguidas. Y realmente no hubo más gente porque, hablando de comunicación, Alirio, por cierto, realmente no hubo más gente porque no cabían. O sea, la lista de espera era de 100 y pico de personas y ya no, el aforo no lo permitía. Ahora bien, ¿de dónde venían esta gente? Como ya lo dije, 3 continentes distintos, pero también de áreas muy distintas del saber. Sí teníamos, desde luego, educadores, pero también teníamos ecologistas, y en ese grupo también teníamos empresarios, y había personas que se encargaban de parques ecológicos,
habían personas que simplemente interesados en el medio ambiente, teníamos sociólogos, teníamos de todo, y ojo, teníamos también de todas las religiones, desde personas que también eran gnósticas o que simplemente, pues simplemente no querían decir que creían o si creían en algo, tampoco se les preguntó. La riqueza y no hubo pleitos, debo decirlo, por lo menos que yo me diera cuenta en esos 4 días de trabajo. ¿Qué sucedió? 2 cosas. Lo primero, un respeto absoluto, que creo que es lo que lo llama la iglesia, al ser humano, a la persona humana, a su posición. Lo segundo, el manejo responsable de datos. Los datos se ven, o sea, los datos están ahí, ¿no? Inclusive al principio ni siquiera los interpretamos, simplemente los indicamos. Esos son los datos. Esto es lo que nos dicen. Ahora sí, discutamos sobre ellos. Pero entonces eso un poco desideologiza, ¿no? Mucho la conversación. Y después una apuesta en común para encontrar soluciones, porque no queríamos salir de ahí más preocupados de lo que entramos, queríamos salir con soluciones. Y cuando se pone la gente a pensar en soluciones, tiene menos tiempo para pelear. Eso fue un poco la experiencia de ese foro, que luego se canalizó en un libro, que es interesante. Las conclusiones de ese libro hoy por hoy son utilizadas en el diplomado sobre Laudato Si, que el Santo Padre pidió a las universidades pontificias en Roma que instalaran. Y entonces hay literatura que se generó en América Latina a partir de esta dinámica que está siendo utilizada allá como un ejemplo de lo que se podría hacer con el sitio. Creo que, yo sé que el tema de la Amazonía pues tiene también otros bemoles, pero esta lógica de partir de temas muy concretos del respeto, creo que podría funcionar. Por lo menos a nosotros nos funcionó en esta puesta en práctica hace un par de años. A la pregunta si hay organizaciones, bueno, vean, nosotros venimos trabajando en el índice de ecología integral humanista junto con el FLAX y junto con Uducal y la FIUC desde hace 3 años, desde el 2017. La idea de esto es precisamente que estos datos, que básicamente también Jaime lo puede explicar mucho mejor que yo, lo que hacen es medir una serie de indicadores a más de 100 y pico de países, indicar cuántos se acercan o se alejan a lo que el Santo Padre pide en su encíclica, estén a la disposición de todos los que quieran analizarlo y estudiarlo. Y eso nos ha hecho entrar en convenios con muchas universidades. Quizás el grupo más fuerte se llama RUC, Red de Universidades por el Cuidado de la Casa Común. Interesante, una iniciativa que nace en Argentina y ya tiene universidades de Argentina, del Perú, de Costa Rica, de México, me parece que también no sé si otros países centroamericanos también están incluidos ya, y hay universidades públicas y privadas, católicas y laicas. Ahí básicamente el interés es qué se está haciendo en su universidad desde la óptica de Laudato Si por impulsar Laudato Si en el campus y en su comunidad, dentro y fuera. Eso es el requisito. Si está haciendo algo, entonces es bienvenido en este grupo para compartir experiencias. Es una iniciativa que está creciendo rápidamente. Ya se organizó el primer evento internacional, que fue precisamente, gracias a Dios lo hicimos en febrero en Costa Rica, porque después no se hubiera podido, ¿verdad? Fue el último evento que se hizo acá, antes de que cerraran las fronteras. Pero los invito a los que tengan interés en investigar más de la RUC, de la Red de Universidades por el Cuidado de la Casa Común, a investigarlo, porque es interesante lo que sucede ahí y también es muy fácil poderse afiliar y participar de la riqueza de esta iniciativa. Y también los que quieran conocer más del observatorio y del índice, pues a la orden, en la Universidad Católica, muchísimo gusto les pasamos. Gracias, don Fernando. Voy a plantear algunas otras preguntas. Bueno, este es un comentario de Romina Liberto. Dice, simplemente agradecer, excelencia en los expositores, encantada de lo que oigo. Es lo que siento y pienso y quiero transmitir a mis alumnos. Soy bióloga y docente universitario. Siento que Laudato Si es la respuesta a tantas cosas. Quiero transitar como profesional y creyente este camino. Estoy convencida es el camino. Lamento los católicos que no creen en nuestro Papa, en nuestro querido Papa. Lo veo a mi alrededor en gente buena y comprometida, pero no les gusta Francisco y no puedo entender eso. Son tiempos duros, necesitamos verdadera conversión y discernimiento. Gracias por tanto. Juan José Morán nos pregunta, bueno, hace una introducción y luego la pregunta, dice, Laudato Si nos enfoca a descubrir el amor de Dios a través de la creación. El centro de la creación es el hombre y por ende en la familia.
pero veo pocos programas y proyectos en estos momentos de la pandemia a centrarnos en la familia, en un modelo que haga ese énfasis en revisar y transformar la visión hacia la importancia de principios universales de bienestar, de convivencia en común. ¿Qué sugieren como acción para los diversos grupos que estamos apoyando esta visión de Laudato Si? Y la última dice, buenos días, soy el arquitecto Carlos García. Tengo una pregunta. En el sector de la construcción, ¿qué tanto hincapié hay con respecto a Laudato Si? Y si ya se ha hecho algo para concientizar a los profesionales de este rubro debido al gran impacto que tienen las edificaciones al medio ambiente. Nos van escribiendo algunos comentarios más, pero quisiera dar nuevamente la palabra a los panelistas por sus preguntas. ¿Quieres? Déjame responder la pregunta del arquitecto. Dejar su nombre. Carlos García, primo lejano. Es excelente pregunta, porque el espacio público y el diseño del espacio público incide en nuestra relación para con el otro y para con el medio ambiente. La manera en la que yo diseño las ciudades afecta cómo yo estoy entendiendo mi relación con el cuidado de la casa común, pero también fomenta el bien común que yo pueda tener para con los otros. Podemos ver a nivel histórico cómo han ido cambiando el diseño de las ciudades, los materiales, la misma construcción, de acuerdo, uno, a las amenazas que ha tenido la humanidad, los asentamientos de personas, pero otro también a las necesidades que han tenido las comunidades. Lo que hemos visto es, y en el índice uno puede encontrarlo, que los países que más fomentan el uso, por ejemplo, de nuevos materiales, de nuevas energías, de nuevas formas de construir, son y suelen tener mejores resultados en el índice de ecología integral humanista. Tienen una mejor relación con el consumo de los materiales en términos de su huella ecológica. Ahora, no hemos todavía terminado de aterrizar una relación directa con el sector. Creo que es parte del diálogo que proponemos. Es decir, pensemos de una manera más integral, pensando en el cuidado de la casa común y en el bien común. Hay, por supuesto, ejemplos aislados, pero creo que desde América Latina, en donde a veces nos hemos quedado muy rezagados en cómo entendemos el espacio público, en cómo entendemos la construcción, en cómo entendemos el progreso, que muchas veces creemos que más concreto y más cemento es más progreso. Y entonces nos estamos desviando de lo que realmente es ese bienestar colectivo y sostenible que buscamos. Así que yo creo que es un excelente punto. Tenemos que buscar no solo el diálogo entre nosotros, entre la academia, entre los diferentes países, sino cómo podemos también empezar a meter sectores. Sector turístico, sector construcción, sector educación, obviamente, pero necesitamos empezar a abrir ya este diálogo con los diferentes expertos en sus diferentes áreas para que estemos hablando el mismo lenguaje y ojalá podamos sumar esfuerzos para ser realmente unos cuidadores de esta casa común. Gracias. Bueno, creo que hay muchos temas que se podrían seguir abordando, ¿verdad? Nada más quisiera saber si alguno quiere decir alguna palabrita sobre lo que nos preguntaban de las familias, de cómo abordar estos temas desde el hogar. Bueno, hay un sueño, bueno, aquí me va a quedar muy bien porque es una manera, puedo comprometer a Jaime así públicamente con todos los participantes, ¿verdad? Y también a Alex. El sueño, y así de hecho, para meterles un poquito más de presión, así se lo dijimos al Santo Padre cuando le entregamos el primer informe del Índice de Ecología Integral Humanista, le dijimos, y queremos ir más allá, porque eso está midiendo países. Yo sé que ya se pueden medir también unidades, ¿no? Departamentos o cantones como en Costa Rica, regiones se pueden medir. Los obispos nos pidieron que querían saber cómo andan sus diócesis. Ese ejercicio también se podría hacer, entiendo. Pero el gran sueño es llegar a poder tener un índice de ecología integral humanista para las familias. Y es más, yo desearía, Jaime, esta conversación tendríamos que haberla tenido en privado en la oficina, pero bueno, la tenemos aquí en público para toda América Latina.
tener mi teléfono móvil o mi computadora con una serie de preguntas donde yo conteste sobre algún tipo de comportamiento con mis hijos y con mi esposa en mi núcleo, ¿verdad? Y que de ahí yo pueda evaluar cómo ando yo como familia, nosotros como familia en el índice de ecología interna humanista. Estoy en rojo, estoy en verde, así como hablamos a África, Asia, América Latina. Bueno, ¿cómo estamos nosotros? Creo que casi como un acto de conciencia, ¿verdad? Un examen de conciencia ecológico de la familia que además me dé un número y me diga dónde tengo yo que mejorar. Creo que ese paso hacia adelante, si logramos eso a nivel del índice de ecología integral humanista, ponemos al servicio de la sociedad una herramienta poderosísima, porque ese es el motor del cambio que queremos propiciar. Ahí te dejo la idea que veníamos pensando hace tiempo. Mil disculpas por plantearlo de manera tan pública, pero yo sé que nuestros especialistas y nuestros técnicos son capaces de eso y de mucho más. Claro, y ahí quisiera también meter dentro de ese compromiso público que usted está haciendo, incluyendo también a Lirio sobre cómo hacer que esta aplicación y esta medición responda también a los objetivos Laudato Si que nos estaba compartiendo Alirio. Me parece que sería ideal. Bueno, para ir concluyendo entonces este panel. Solo para responder. Ya, muy bien, el reto derecha a la Fernando, respuesta. No solo es en público, sino se está grabando. Ya. Vamos a entrarle. Lo que necesitamos es, entre tantos problemas, lo que necesitamos son respuestas. Entonces, y proyectos, y pensar diferente. Así que este es un gran reto, pero hay que entrarle porque sí lo necesitamos, hoy más que nunca. Excelente. Excelente. Cedo la palabra al sacerdote y doctor también, Alexis Rodríguez Vargas. Él es el director general del Observatorio Laudato Si. Quiero darle las gracias a todos los que nos han acompañado en este día, de manera particular a Andrés, a Lirio, a Jaime, a Fernando y a Ariana, por el trabajo que se ha hecho. Nada más quisiera retomar algunos de los aspectos que hemos ido planteando. Creo que lo podemos hacer desde el método ver, juzgar y actuar, ¿verdad? Que es el método que la doctrina social de la Iglesia tradicionalmente utiliza. ¿Cuál es la realidad que estamos enfrentando? ¿Desde dónde analizamos esa realidad? ¿Y qué vamos a hacer? Andrés introducía el tema retomando a su señor arzobispo diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vivir? Y nos hablaba de que la respuesta a ese ¿para qué? Tiene que ser una respuesta integral. Una respuesta donde nosotros no separemos, como tradicionalmente lo hacemos, cuerpo y alma, creación y humana y creación divina, naturaleza y espíritu, cosas así, sino que realmente vayamos encontrando una visión que integre. La palabra economía, ¿se acuerdan? Viene etimológicamente de las leyes de la casa. Es una palabra que viene del griego, oikos, casa, ¿verdad? Y esas leyes son las que tenemos que ir aplicando. No leyes simplemente desde la capacidad adquisitiva, sino más bien desde todo esto que se nos plantea. Nos lo plantea muy bien Jaime cuando desde el índice nos presenta que hay una crisis que realmente es una crisis global, generada por el transporte y todo lo demás, ¿verdad? Pero que además de ser una crisis global es una crisis sistémica, una crisis que no toca solo lo sanitario como en sus orígenes, sino que de ahí pasa a lo social, de ahí pasa a la familia, de ahí pasa al trabajo, de ahí pasa a todo lo que nosotros estamos enfrentando con temas terribles de desempleo. Y creo que la presentación que Jaime nos hace nos presenta, nos encuadra muy bien la realidad en la que nosotros nos encontramos. Esta crisis global y esta crisis sistémica pueden generar una quiebra del sistema de relaciones, del sistema político, del sistema económico, y eso es algo que nosotros tendríamos que evitar. ¿Por qué? Porque que se quiebre el sistema no es nada más que los que tienen mucho tengan menos, no, que se quiebre el sistema puede traer una serie de consecuencias para todos nuestros países, para todos nosotros. Y esas consecuencias
los que las pagan siempre son los más pobres. Me gustó mucho como decía Fernando, que los factores de riesgo no son la obesidad o no son simplemente el azúcar o en la sangre. Los factores de riesgo son la pobreza. En nuestro país lo podemos ver, y creo que no solo en el nuestro, en toda América Latina, en los lugares donde más impacto estamos teniendo es en los lugares donde los pobres tienen un mayor factor de riesgo. Alirio nos decía, bueno, entonces desde el magisterio, ¿cómo le respondemos a esto? Y nos retomaba Laudato Si, nos retomaba Querida Amazonía, nos retomaba todos estos documentos del magisterio diciéndonos hay una serie de objetivos Laudato Si, objetivos que tendríamos que asumir. Y algo que ha permitido que Laudato Si tenga un impacto, yo creo que Laudato Si ha sido, el documento me estoy refiriendo en este momento, ha sido mejor acogido incluso en algunos ambientes extraeclesiales. En algunos ambientes eclesiales, como lo señalaban algunos de ustedes ahora, ha costado más que entre. Una de las grandes riquezas del documento es que nos permite entrar en diálogo, en búsqueda de alternativas comunes. Entonces, estos objetivos Laudato Si no son objetivos que nosotros digamos son para la Iglesia Católica, para una diócesis o para una parroquia, ni siquiera para la iglesia doméstica, que es una familia. Es para la casa común, para todos los que vivimos aquí. Y alguien los podría plantear en otros términos y alguien podría creer que hay otras cosas a las que le tendríamos que dar énfasis, y eso es perfectamente válido, pero tenemos que tener claro para dónde vamos, porque el que no sabe para dónde va, a cualquier lugar al que llegue va a estar bien. Y nosotros tenemos que tener muy claro para dónde vamos como humanidad y como sociedad. Y precisamente en el actuar, esto implica que no podemos tener una actitud pasiva. No podemos simplemente decir, bueno, vamos a ver para dónde vamos a llegar, vamos a ver cómo volvemos, cómo nos llevan, sino que en esta encrucijada que Fernando nos planteaba antes, o en estas 4 encrucijadas que él nos planteaba, hay opciones personales que hay que hacer. Tenemos que decidir qué tipo de democracia queremos. Tenemos que decidir qué tipo de desarrollo queremos, qué tipo de familia y qué tipo de espiritualidad. Y no la espiritualidad entendida en un sentido intimista, sino la espiritualidad entendida en su raíz etimológica de vida, pero de vida en relación. El Espíritu Santo es el vínculo, de la visión católica, es el vínculo de comunión entre el Padre y el Hijo. Y entonces nosotros aprendemos a relacionarnos con los demás a partir de esto que a veces llamamos inteligencia espiritual. Cómo vamos encontrando respuestas, cómo vamos encontrando alternativas. Y entonces, un conversatorio como este yo creo que no debería darnos respuestas, debería darnos preguntas y debería darnos interrogantes y debería darnos cuestionantes. He ido viendo muchas de las preguntas, hay temas interesantísimos que podemos explotar. Ojalá que a través de Oducal y a través de la Universidad Católica de Costa Rica ustedes sigan en contacto con nosotros y que podamos ir generando alianzas. Una de las tareas fundamentales del observatorio es generar redes de trabajo. Y este esfuerzo, y aprovecho para compartírselos a ustedes casi que como primicia, este esfuerzo que se inició en nuestra universidad, ahora la Oducal, lo ha asumido como uno de sus proyectos. Y entonces cada vez más vamos a tener otras universidades involucradas y más gente trabajando para que realmente estas alternativas, estas opciones de diálogo, las podamos ir llevando hacia adelante. Hay un terapeuta, bueno, ya no está en el cielo, esperemos, Steve DeChaser, que decía que la terapia tendría que estar centrada siempre en soluciones. Y él decía, si una familia llega a un proceso terapéutico y habla durante 50 minutos de problemas, cuando se va del proceso terapéutico sigue pensando en problemas. Si más bien uno empieza a hablar en soluciones, la persona se va pensando en soluciones. Yo creo que hoy en día lo que el mundo está exigiendo, está necesitando más que exigiendo, es un proceso centrado en soluciones. ¿Cómo lo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer todos juntos? ¿Cómo desde la fe Dios nos va a guiar en este proceso? ¿Y cómo tenemos
cosas que hacer. Entonces, para cerrar, esto era lo que quería decirles, una palabra de gratitud, un brevísimo resumen y la invitación a que continuemos trabajando juntos. Gracias a Ariana y a todos los colegas en el trabajo del día de hoy. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Para nosotros un gusto poder servir. Y simplemente quisiera cerrar ya este panel haciendo eco de algunas preguntas que han dicho los panelistas a lo largo de la exposición y planteando una nueva pregunta. Hemos escuchado, ¿para qué queremos seguir viviendo? ¿Dónde estamos? ¿Qué normalidad soñamos? ¿Para dónde vamos? Y entonces, de cara a construir una agenda Laudato Si, yo pregunto, ¿qué agenda vamos a construir para nuestra casa personal y familiar, nuestra casa grande, América Latina, y nuestra casa común, el planeta? Muchísimas gracias y que tengan buen día. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Okay.